la verdad es que me parece mentira que hayan pasado 25 años desde que acabé la carrera y llevo 25 años sin parar de trabajar. Pero además he tenido la suerte de elegir una profesión que me apasiona. Entonces, esto realmente es algo maravilloso, ¿no? El que puedas dedicarte a algo que de verdad te gusta y te ilusiona. Yo de siempre había tenido vocación sanitaria y de cuidar. O sea, yo me siento muy cuidadora y desde la fisioterapia puedes abordar a las personas en un entorno pues de mucha intimidad, mucha confianza y además desde una visión global. Y de estos 25 años, un poco el balance que tengo es positivo y satisfacción de tantas personas a las que he podido ayudar, de lo que he crecido como persona y como profesional a lo largo de todas mis etapas. Y luego el ver ahora la situación de la clínica, mis compañeras, un poco hasta dónde he podido desarrollar esta parte de mi vocación asistencial, pues me da mucha satisfacción. A lo largo de estos 25 años yo empecé trabajando en clínicas privadas y para otras personas. Y hubo una etapa muy fuerte también de mucha vocación, que fue la época en la que fui profesora en la universidad. Tanto en la universidad pública como en la privada, desarrollé mucho ese ámbito mío de compartir, porque a mí me gusta mucho compartir, pero no solo lo que sé, sino los conocimientos, sino también un poco la pasión por mi trabajo, el cómo podemos ayudar a los demás. Y esa etapa, la verdad es que tuvo un momento muy intenso y muy bonito, pero luego terminó. Y fue también el momento de mi maternidad, en el momento en el que más disfrutaba de mis clases, en el que más me involucré en la universidad. Pero luego llegó un momento que el suelo pélvico, o sea, lo que es la especialización en suelo pélvico, tomó una gran relevancia. Mis clases eran de suelo pélvico, pero la clínica necesitaba, porque he cogido como una ola, o sea, ha habido como un boom respecto a mi especialización. Yo me he visto arrastrada por esa tendencia y realmente vi que las clases en la universidad me gustaban, pero no podía atender a todo, ¿no? Y sobre todo a mi familia, que para mí es lo más importante. Entonces tomé la determinación de dejarme solo las clases del máster, que todavía continúo en el máster dando un pequeño seminario en el que me quito un poco ese gusanillo, y ya me enfoqué en lo que es la parte asistencial y la clínica. Esa decisión fue muy importante, tomada con el apoyo de mi marido, y desde luego que la tengo incluso en el Google Calendar marcada la fecha y fue en junio, o sea, al acabar el curso decidí que al año siguiente ya no iba a dar clases en la universidad. A ver, pues te cuento, tengo mucha aversión a las agujas, entonces la enfermería no, y medicina me parecía un reto demasiado exigente. Fisioterapia me gustó desde el principio y mi vocación inicial era más hacia fisioterapia deportiva. De hecho, mi segunda opción era hacer educación física, o sea, el FKF, que era entonces el IBEF. Y me especialicé más bien en fisiodeportiva. De hecho, hice el primer máster que hice al año siguiente de terminar la carrera fue en Barcelona, en Sant Cugat. Y la verdad es que fue un año estupendo y que aprendí muchísimas cosas. Pero no pensaba en el suelo pélvico. De hecho, a mí en la carrera ni me hablaron de la fisioterapia para la embarazada, de la fisioterapia especializada en suelo pélvico. No se nombró. Ni siquiera en las clases de anatomía se hablaba de la pelvis, de las caderas, de tal. Pero el suelo pélvico era una parte que no se estudió especialmente. Entonces, un poco el cómo me he desviado o cómo luego he conocido el suelo pélvico y tal, es muy curioso porque fue a raíz de mi maternidad el que estuve embarazada y me di cuenta de que había muchísimas cosas que cuidar en la salud de la mujer. Y luego yo a lo largo de mi vida personal, yo he tenido bastantes problemas de suelo pélvico. Yo de niña he tenido infecciones de orina, he tenido eneuresis, que es que se te escapa el pis en la cama por la noche. Tuve dolor y molestias, miedo al iniciar mis relaciones sexuales. Es decir, luego en el parto me dieron puntos. Fue un parto que lo viví muy intensamente y que fue muy bonito, pero realmente tuve una episiotomía con un desgarro espontáneo, que he quedado con alguna secuela leve, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que hacía falta fisioterapia y apoyo a muchas mujeres en muchos ámbitos de la salud femenina. Y luego al entrar en la universidad, una de mis asignaturas eran especialidades clínicas.
Y dentro de esa asignatura, cuando yo fui a sustituir al profesor que en ese momento estaba enfermo, que yo entré en la universidad haciendo una baja, había un tema de suelo pélvico, un tema. Y me interesó. Y no había prácticas. Y luego este profesor por enfermedad terminó jubilándose y esa asignatura me la asignaron a mí con otra compañera. Y yo tuve interés en ampliar. Y dije, ¿un solo tema? Digo, hay muchísimas cosas. Mi compañera, que ahora mismo es la decana de fisioterapia, me dijo que era importante el suelo pélvico, que en otras universidades se estaba dando como asignatura troncal. Y mi asignatura optativa pasó a ser troncal. Entonces yo propuse unos contenidos, unos objetivos, y encima se me asignó la docencia de esa asignatura. Para mí fue, ¡guau!, incluida prácticas y todo. Entonces, no sé, en la universidad yo pude estudiar, profundizar y en mi parte asistencial ir teniendo cada vez más pacientes de suelo pélvico. Pero realmente en mis inicios yo no sabía nada de suelo pélvico. Lo que he hecho desde el principio es leer mucho, conocer a otros fisioterapeutas que efectivamente tenían más experiencia que yo, incluidos compañeros del País Vasco, un compañero de la FE que ya se jubiló, y tener siempre mucho interés en aprender y en empaparme de esta especialidad. Para mí la maternidad a nivel personal fue un antes y un después. O sea, a nivel de madurez, claro, de dejar de ser hija a ser madre, es un cambio tremendo. Y además lo he vivido desde una dedicación muy, muy verdadera, muy auténtica a mi familia y a mis hijos. Por eso también en esa etapa yo reduje bastante lo que era mi trabajo asistencial, fue la época en la que cogí muchas clases en la universidad, me llevó a profundizar más en todo este ámbito. Y a nivel personal para mí ha sido tremendo. Además, mis hijos se llevan muy poco tiempo, eran 2 bebés muy pequeñitos, muy seguidos, y yo disfruté de mi maternidad y sigo disfrutando ahora que son adolescentes, que mi hijo está a punto de ser mayor de edad. O sea, es que sigo disfrutando de mis hijos de una manera espectacular. O sea, yo soy, vamos, súper mami, ¿no?, en ese sentido. Pero todas las etapas tienen lo suyo. A nivel profesional, sí que yo creo que fue de clave. O sea, yo si no, imagínate que no hubiera sido madre por las circunstancias, ¿no?, porque no encuentro a mi pareja, que es mi marido, tal y cual. No sé si me hubiera dedicado al suelo pélvico, no lo sé. Quizá hubiera seguido en el ámbito deportivo, que me entusiasma y que me encanta, pero quizá no hubiera descubierto esta rama. A nivel profesional y a nivel personal hay una evolución, pero yo creo que en la vida de todas las personas tiene que haber un proceso de crecimiento y de descubrimiento. Y para mí ha ido de la mano ir descubriendo mis etapas como mujer niña, joven, adolescente, mis primeras relaciones, mi matrimonio, mis hijos, la maternidad, y ahora ir acercándome un poquito más a esta etapa de la menopausia, el que también he tenido muchas lecturas, mucho interés, muchos talleres, además que hemos hecho recientemente también algunos sobre menopausia. Y sí que, claro, yo creo que mi profesión forma parte de mi vida, forma parte de mí, de mi ser, de mi esencia y de mi vocación de servicio. Yo no diría que soy de las pioneras, porque hay muchísima gente que se ha dedicado al suelo pélvico mucho antes que yo, incluido en Francia, y compañeros y profesores míos, que yo me he formado con ellos, han empezado antes que yo. Pero bueno, sí que aquí igual en Valencia pues he sido una de las primeras. Y también al estar en la facultad he ido también ayudando y formando a otros compañeros más que han venido después o más jóvenes. Pero sí, de verdad que sorprendida, porque es algo que a mí me interesó a nivel personal y con lo que me he sentido muy identificada desde el principio, y ver que fue en todos los ámbitos, desde YouTube, desde las propias matronas, profesionales sanitarios que han ido hablando del suelo pélvico, compañeros médicos que te buscan, que te apoyan, que confían en ti como terapeuta, que ven resultados en los pacientes, y luego muchos compañeros, poco a poco hemos ido logrando que el suelo pélvico y la fisioterapia como especialidad del suelo pélvico esté ya en la boca de las mujeres y de la sociedad. O sea, que la gente lo reclame,
que todos los pacientes ya saben un poco que es un fisioterapeuta, por supuesto, y que existe un fisioterapeuta que está especializado en problemas del área lumbopélvica o del área pelviperineal. Esto para mí es como un milagro, es magia, ¿no? Porque cuando yo empecé, la verdad es que no había tanta información y no se demandaba tanto este tipo de terapias. Pues todavía a veces hasta me sorprendo. O sea, yo creo que ha sido todo gracias al apoyo que he tenido, sobre todo de mi marido, el que haya podido ir dando los pasos necesarios y, y el acompañamiento que he tenido en cada uno de los pasos, porque el crecimiento ha sido muy poco a poco y muy orgánico. Mis compañeras que están desde el principio lo saben, que realmente yo, bueno, pues ahora sí, lidero un grupo de fisioterapeutas que compartimos las mismas ilusiones, la misma vocación, más ponen mucho entusiasmo y eso, por eso yo creo que forman parte de mi equipo, ¿no? Ponen mucho entusiasmo en lo que hacen y les encanta su trabajo, como a mí. Pues yo le diría que es un área de la fisioterapia que requiere mucha sensibilidad. Requiere más escuchar que hablar, requiere más sentir y percibir que hacer por el otro, y que hay que acompañar el proceso de cada persona y de cada paciente. No solamente porque seas buen terapeuta o porque tengas las mejores herramientas o la mejor maquinaria o tengas técnicamente o manualmente las mejores habilidades, vas a conseguir resultados en tus pacientes. Muchas veces tienes que conseguir que el paciente se motive, que el paciente crea en sí mismo, que el paciente ponga ganas en recuperarse. Y eso es una habilidad, eso diría que es un arte, ¿no? El arte de conectar con la persona, de buscar ese ámbito de confianza, que el paciente se involucre y que ponga de su parte, es lo más importante para su recuperación. Entonces, a un terapeuta que se quiere dedicar a este ámbito, le diría que lea, que se forme, que sí, que eso es muy importante, pero sobre todo que despierte su capacidad de escucha y su sensibilidad. Uf. La verdad es que intento vivir un poco el día, que ya es bastante. Y te digo la verdad, no soy muy de sueños, ojalá mi mente volara tanto, ¿no? Yo ahora mismo con quedarme como estoy, eso que te digo, con quedarme como estoy, feliz, feliz, feliz. Y de cara al futuro, no sé, deseo confiar, deseo ser capaz de adaptarme a lo que venga, deseo mantener nuestra misión, mis valores, o sea, eso por encima de todo, a las circunstancias que puedan venir. Y deseo seguir cuidando a las personas, que empecé por mi equipo, empiezo por mis compañeras y sigo por mis pacientes en el ámbito profesional. Y seguir creciendo, pero como persona. Ya no te digo seguir creciendo de montar la clínica más grande de Valencia o hacer... No, ese tipo de crecimiento no es el que ansío. Necesito tener tranquilidad y seguir haciendo las cosas bien y a mi manera, como a mí me guste.